Hemos estado hablando de 5 piedras que David escogió de un arroyo para enfrentarse a un gigante. Y yo creo que hemos hablado casi todos los domingos de la realidad de que la vida se torna a veces difícil y aunque no sean gigantes físicos, enfrentamos dificultades. Algunas tan difíciles que parecen que son imposibles de vencer. Y lo cierto es que efectivamente hay situaciones en la vida que si no vamos en el nombre del Señor y si no estamos preparados en el Señor, no vamos a vencer, vamos a ser vencidos. Y vamos a morder la derrota muy dura en nuestra vida y vamos a tener marcas y cicatrices en nuestro corazón, en nuestra alma, de las derrotas cuando no hacemos las cosas en el nombre del Señor y como Dios quiere. Yo sé que muchos de nosotros podría contar de situaciones en la vida en que por no estar preparados espiritualmente fuimos vencidos. Pero eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que estemos preparados, el Señor quiere que tengamos victoria. En cada uno de los enfrentamientos de la vida tengamos victoria, salgamos victoriosos. Es cierto, hermanos y amigos que están con nosotros hoy, la Biblia en ningún lugar promete que los hijos de Dios, que los cristianos no van a tener problemas y luchas que enfrentar. Lo que la Biblia del Señor promete es que en medio de las luchas y los problemas Él va a estar con nosotros y nos puede dar victoria en esas luchas. Quiere decir que la vida es una lucha en sí. La vida en sí misma la enfrentamos todos los días y tenemos que estar conscientes de eso. Ahora, hemos hablado de estas piedras y hoy comenzamos algo nuevo. La última de las piedras, son 5. Y es que todo lo hagamos en el propósito de Dios. Cualquier cosa, hermanos, cuando decimos todo es todo. Aún las cosas que parecen más insignificantes, que quizás pensamos no tienen nada que ver con lo espiritual. Todo conforme al propósito de Dios. Todo conforme a que el Señor sea exaltado. Fuimos enviados a cumplir una gran comisión, fuimos enviados a hacer lo que debemos de hacer, pero debemos de tener en nuestra mente por qué y para quién lo estamos haciendo. Es muy fácil perder la visión, es muy fácil no darnos cuenta por qué hacemos las cosas y podemos caer en errores. Y el primer mensaje tiene que ver con la adoración, la verdadera adoración, con el propósito de adorar a Dios. Yo como pastor he tratado de hacerme esta pregunta cada momento. Esto que quiero hacer, esto que estoy planeando, esto que estoy planificando, esto que quisiera hacer, ¿eso glorifica el nombre de Dios? ¿Eso va a poner el nombre de Dios en alto? Hermanos, si la respuesta es no, es mejor no hacerlo. Y continuar únicamente si la respuesta es sí. Quiere decir, el propósito de todo lo que hagamos tiene que estar bien, bien claro. Y el propósito debe terminar en la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, toda actividad, todo evento, toda cosa que planifiquemos en nuestra vida, debe de estar el nombre del Señor exaltado. Y para eso vamos a hablar hoy acerca del verdadero sentido de lo que es la adoración. Y vimos un texto que muchos de nosotros hemos escuchado muchísimas veces, cuando el Señor pasó por ahí por Samaria y pidió agua a aquella mujer samaritana, una mujer que estaba viviendo en pecado, estaba viviendo con un hombre sin casarse, no era su marido, y sin embargo ya no era el primero, era el quinto. Quiere decir que una mujer que ya iba por el 5 marido o el 5 hombres sin haberse casado, me imagino que con ninguno. Y lo cierto es que esta mujer en su carga y en su pecado tuvo un encuentro con Jesucristo y fue un encuentro para ella maravilloso. Ella encontró la verdad, ella encontró el agua que sació su sed para siempre. Y estaban ahí en un pozo, estaban buscando agua, el Señor Jesús le pidió agua
Ella se sorprendió que siendo ella una mujer y samaritana, los judíos despreciaban a los samaritanos. Los samaritanos estaban mezclados, era una mezcla de razas, y ellos, creyéndose superiores por la pureza de su raza, pues menospreciaban a estos samaritanos, los discriminaban por eso, y sin embargo, y por eso no se hablaban. Los judíos no hablaban a este tipo de personas, y Cristo habló con ella, le pidió agua y ella se sorprendió, y en esta conversación entraron en un tema muy interesante acerca de la adoración. Ella era samaritana, tenían su forma de adorar, y aquí entró el tema, y el Señor lo aprovechó para aclararnos cuál es la adoración verdadera. Así que le invito a buscar en sus Biblias, ahí como el texto que se leyó, en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Y allí esta mujer habla acerca de la forma en que ella entendía se debía adorar. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros han tenido su tradición, sus costumbres, de cómo entendemos que debemos de adorar. Y ella lo tenía también. Vamos a ver Juan 4, 20 al 21. Dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros, es decir, ustedes los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Así que después de esta mujer ser descubierta por el Señor en cuanto a que es una que vive en pecado, ella entra en una discusión de tipo religioso. Así que ya mi problema es mi pecado, ya lo sé, pero mira, ustedes son judíos y yo soy samaritana, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, nosotros decimos que hay que adorar aquí, en este monte, y va a llevar la conversación, o está guiando la conversación con Jesús al tema de la religión, sobre cómo adorar. Ahora, yo creo que es bastante común para muchos de nosotros entrar en ese tema. Muchos hemos dado nuestra opinión acerca de la forma en que debemos de adorar, los instrumentos que se deben de usar, la forma en que se deben de hacer las cosas en el culto, si se debe aplaudir o no cuando se alaba, si alzar las manos debemos de hacerlo o no, si debemos de cantar coros o cantar himnos, qué tipo de ritmos musicales debemos de usar, si debemos o no usar la danza en la adoración, y todo este tipo de cosas. En algún momento quizás nosotros discutimos sobre esto y hablamos acerca de nuestra opinión acerca de cómo se deben hacer las cosas. Esta fue la intención de esta mujer al hablar con Jesús. Hablar de lo formal, dónde y cómo hacerlo. Y yo creo honestamente, hermanos, en el nombre del Señor le estoy diciendo que la misma respuesta que el Señor le dio a esta mujer la daría a cualquiera de nosotros que empezara a discutir que si se debe hacer de pie o sentado, palma o sin palma, alzando o bajando las manos. Y el Señor, estoy seguro, nos respondería de la misma manera que le respondió a esta mujer. No es eso lo que me interesa, no es eso en lo que estoy, lo que es importante en la adoración. No es lo formal, no es el lugar, no es lo externo, es lo que está pasando en el corazón mientras eso ocurre. Eso es lo importante. En cuanto a lo formal, hermanos, hay tanta diversidad. Si vamos al libro de los Salmos, ahí se habla de distintos instrumentos, se habla de dar palmas, se habla de la danza. Todo eso está ahí en el libro de los Salmos. Hay tremenda variedad de tipos de adoración, con la alegría y el gozo que el pueblo adoraba a Dios o alababa a Dios y a Dios le agradaba. Una forma variada y distinta. Aún en el Nuevo Testamento, si vemos ahí en Efesios, por ejemplo, Efesios 5, dice, Efesios 5, 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí está hablando de variedad de cánticos espirituales, de himnos. Una alabanza, pero lo importante es que sea en vuestros corazones. En Colosenses, el apóstol Pablo, Colosenses 3:16, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos
y cánticos espirituales. Quiere decir que el Señor presenta variedad en cuanto a la forma, pero hay algo que es lo que más a Él le interesa, y es que sea cantado con gracia en vuestros corazones. Que sea realmente algo del corazón, que sea realmente algo sincero, dirigido al Señor. Con ese concepto claro en nuestras mentes, hermanos, lo hagamos de una forma más tradicional o más contemporánea, con más instrumentos o con menos instrumentos, con instrumentos de cuerda o instrumentos de percusión. Lo importante no es eso. Lo importante es que lo estemos haciendo del corazón hacia Él. Las formas cambian, los instrumentos cambian con el tiempo. Los ritmos, la melodía cambian con el tiempo. Hermanos, excepto algunas excepciones, la música, sus raíces no son cristianas. En general, quizás podamos decir los spiritual negros aquí en Estados Unidos, quizás es una de las pocas cosas que salieron del corazón en un estilo musical. Estoy hablando no de la letra, estoy hablando de la música. Pero los mismos himnos, alguien me dijo una vez, no, los himnos son lo que son cristianos. Bueno, yo conocí un himno que se llama La Internacional, que niega a Dios. Es el himno de los comunistas. Y es un himno. Y niega a Dios. Quiere decir que no se trata del tipo de música, se trata de lo que el contenido, lo que está diciendo. Quiere decir, hermanos, que efectivamente los estilos y los ritmos y los instrumentos cambian y varían con el tiempo. Pero hermanos, el Señor no está interesado en eso. El Señor está interesado en lo que está en el corazón. El Señor está interesado que se le alabe en espíritu y en verdad. Que salga de un corazón que sepa lo que está haciendo y que entienda lo que está haciendo. Es verdad que quizás para alguna de nuestras culturas un tipo de música apela más al corazón que otras. Es indiscutible. No todos tenemos los mismos gustos, no todos tenemos la misma formación. Algunos tienen una formación más popular, otros tienen una formación más clásica. Y eso está bien, somos distintos en eso. Por eso a uno quizás le guste más un tipo de música, otro tipo de música. Pero ¿saben qué, hermanos? A la hora de alabar al Señor, todo eso queda secundario. Debemos de tener el espíritu de hacerlo para Él. Lo formal es totalmente secundario y nosotros, hermanos, cada uno con nuestras costumbres. Y esta es una iglesia tan diversa, con culturas distintas, venimos de países distintos. Y en esa diversidad yo me gozo en el Señor de que podamos alabar juntos a Dios. Amén. Porque el Señor se goza cuando lo hacemos y se complace cuando lo hacemos del corazón. Y lo formal es importante, no digo que no, pero no es lo más importante. Miren, hermanos, a Dios no lo podemos impresionar con nada que hagamos físicamente, porque Él no está mirando eso, mi hermano. Él está mirando el corazón. Él está mirando la intención. Por consiguiente, eso que juzgan a los que son fríos o juzgan a los que son muy alterados, ninguno de los dos juicios es correcto. Ninguno de los dos juicios es correcto. Estamos criticando y estamos juzgando lo externo y Dios no está mirando eso. Dios está mirando la intención del corazón. A lo mejor que usted que piense que está más calladito y sentado lo está haciendo de corazón, alabando al Señor de su espíritu. Y a lo mejor que más parece, no lo está haciendo en ese espíritu. O sí, o no. ¿Quién sabe? El Señor sabe. No es nuestro business, no es nuestro negocio. Cada uno de nosotros debe buscarlo, hacerlo de corazón. Y quizás ya por ser tan viejo en los caminos de Cristo y compartía con los que se bautizaron hoy, diciendo qué bendición. Yo me acuerdo como el primer día, el día que me bauticé. Eso fue en el 62. Todo el mundo así diciendo, wow, este sí es viejo. Eso fue en el 62 y tenía
10 añitos. Quiere decir que he estado 50 años ya de bautizado en los caminos del Señor. ¿Qué no habré visto? Pero en todo ese caminar de tantos años que el Señor me permitió que fuera en un país y después fuera en otro y tuviera todos esos cambios, todo lo que he podido ver y apreciar, me ha enseñado a mí, hermanos, que hay distintas formas, pero que hay un solo Espíritu. Hay distintas formas de hacer las cosas, pero cuando se hace con el corazón es lo que vale, es lo que cuenta, es lo que Dios mira. Y honestamente, en mi iglesia yo me siento alabando al Señor de corazón. Lo hago cuando estamos cantando los coros y lo siento cuando estamos cantando los himnos. De corazón, me siento. ¿Por qué? Porque yo no estoy mirando lo que está haciendo en otros. Yo estoy alabando al Señor de mi corazón. Y eso es lo que a Él le agrada. Eso es lo que Él quería que esta mujer entendiera. Quiere decir que no se trataba de algo formal, se trataba de algo más profundo que formas, que el lugar de hacerlo. Al Señor le interesa mucho el contenido, y eso sí es importante, el contenido de nuestra adoración y de nuestra alabanza. Y vamos a ver qué dice ahí en el versículo 22, Juan 4, 22. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Así que no se trata de la forma, no se trata del lugar, si es en Samaria o si es en Jerusalén. Lo que se trata es del contenido, de lo que realmente se contiene cuando estamos adorando. La salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es judío, sencillamente. La salvación viene de Cristo. La verdadera adoración es aquella que está centrada en una persona que se llama Jesucristo. Está centrada en su muerte y en su resurrección. Está centrada en lo que Cristo hizo en nuestra vida. La adoración verdadera es cuando está sintiéndose para esa persona. Está dándose para esa persona Jesucristo. Estamos reconociendo todo lo que Él hizo por nosotros y le estoy adorando por lo que Él hizo. Estoy adorándole por lo que Él es. Dios eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estoy reconociéndole, estoy sabiendo que está ahí, estoy reconociendo lo que ha hecho en mi vida y le estoy adorando, le estoy alabando. Y recuerden, hermanos, que la adoración no es solamente la alabanza. Cuando le estoy sirviendo, cuando le estoy dando mis diezmos y ofrendas, no estoy pagando una cuota, no estoy cumpliendo con nadie, estoy adorando a mi Dios y lo hago en ese espíritu. Eso es lo que el Señor mira. Eso es lo que el Señor mira, que lo hagamos sabiendo lo que estamos haciendo, para qué y para quién. Y no perder de vista eso. ¿A quién se adora? A un solo Dios. ¿Por qué? Porque es verdadero, porque me ama, porque me ha salvado. Cuando eso está en mí, estoy consciente de eso, lo hago en espíritu y en verdad. Primera de Corintios 14. Es un capítulo completo que escribe el apóstol Pablo para alertar de aquellos que usaban el culto para, inclusive con cierto desorden, se concentraran en lo que deben de hacer. Si usted se fija, en nuestro culto no hay dones de hablar en lengua, ni hay personas cayéndose al piso, ni formamos eso, somos un poco más callados en eso. Y si usted quiere saber por qué intencionalmente somos así, yo le invito a que en su casa lea completamente este capítulo, Primera de Corintios 14. ¿Por qué somos así nosotros, bautistas, nosotros en nuestra iglesia? ¿Por qué queremos ser así? Porque tenemos que estar concentrados en que todo lo que hagamos se entienda, tenga sentido, y el contenido de todo, de la oración, el contenido de la lectura,
el contenido del mensaje y el contenido de los coros e himnos de alabanza estén bien claros, hermanos, porque entender lo que hacemos tiene parte importante en la adoración. El Señor lo está enseñando que así sea, que alabemos al Señor con nuestro entendimiento, con nuestra mente, que sepamos lo que estamos haciendo. No se trata de un espíritu de emoción. En espíritu y en verdad significa también el contenido. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Hace falta saber lo que estamos adorando. Hace falta entenderlo y comunicarlo. Fíjense ahí en el 14, capítulo 15, versículo 15, perdón. Primera de Corintios 14, 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, sí, pero cantaré también con el entendimiento. Quiere decir que cuando estamos alabando en el espíritu de darle al Señor de lo nuestro, y estamos concentrados en lo que estamos haciendo para Él, hermanos, yo sé lo que estoy cantando y por qué lo estoy cantando. Y en mi mente, sea que le esté repitiendo que está conmigo, o le esté repitiendo que su fidelidad es grande, o le esté diciendo que su espíritu llene mi vida, cualquier cosa que yo le esté alabando, yo sé lo que estoy diciendo y se lo estoy diciendo de corazón, con mi espíritu, pero también con mi entendimiento, y ahí lo estoy repitiendo. No es repetir por repetir, es diciéndole al Señor de mi corazón lo que estoy diciéndole. Amén. Eso es importante. Más de una vez le he dicho a los hermanos del grupo de alabanza, no hace poco, pero en tiempos atrás, por favor ese coro y no lo canten más. Porque ese coro, su mensaje es incorrecto, su mensaje no es bíblico, o cualquier cosa. Porque tenemos que cantar con el entendimiento también, adorar al Señor con nuestro corazón. No podemos evitar la emoción, porque no somos de piedra, somos de carne y hueso. No podemos evitar la emoción porque tenemos un alma que se emociona. Hermanos, pero nuestra razón no es emocionarnos, nuestra razón es adorar al Señor. Poner en alto su nombre. Si en el camino me emociono, está bien, no puedo evitarlo, soy humano, gloria a Dios. Si somos sinceros y estamos haciéndolo, y algunos de nosotros, sobre todo los más llorones, nos emocionamos y se nos sale una lágrima, está bien. Pero no alabamos para llorar, alabamos para glorificar el nombre del Señor. Alabamos para poner su nombre en alto y saber lo que estamos haciendo y en contenido. No sé cuánto vieron una comedia, National Lampoon Christmas Vacation. Una de las tantas que Chevy Chase hizo cómicas. No sé se acuerdan de esta película, un poco vieja ya. Pero de esas películas casi todas a mí me resultaron simpáticas, pero en esta que es en tiempo de Navidad y que ellos andaban con una abuelita de 80 años en la Navidad y al fin están celebrando y parece que el padre de familia, que es el artista Chevy Chase, dice, bueno, vamos a dar gracias. Y dice la viejita, ¿usted da gracias? No, gracias se murió hace como 30 años. Dice, no estoy hablando de la tía gracias, estoy hablando de que dé gracias. Dice, está bien. Y todo el mundo mirando, se veía que en esa casa jamás en su vida oraban, ni tenían idea de lo que era orar, pero como era Navidad, querían hacerlo. Y entonces, actitud, posición, cerrar los ojos, como uno abría los ojos diciendo, ¿qué va a decir? ¿Qué va a pasar? Nunca oraban. Y la vieja comenzó, I pledge allegiance to the flag of the United States of America, one nation. Es lo único que sabía hacer. Lo que hacía en la escuela de prometer la bandera. Y yo me preocupo, todo era forma, pero ahí no hay idea de lo que era la adoración. Hermano, yo espero que ninguno de nosotros como cristianos esté aquí cantando y repitiendo como un papagayo, un coro o un himno, sino que lo hagamos de corazón, pero entendiendo y sabiendo lo que estamos haciendo. Si estamos dando gracias, siendo agradecidos. Si estamos glorificando su nombre, entendiendo, dando gracias y gloria a Dios por lo grande que es.
Una vez alguien me dijo, ay, pero es que repitieron la misma frase 7 veces. Y yo le dije, ay, lo contó. Si tú sabes que lo repitieron 7 veces, tú estabas contando. Si estás contando, tú estás en espíritu de adoración. Porque déjeme decirle, para decirle a Dios lo bello que es y lo grande que es, no me alcanza el día. Cuando estoy en el espíritu correcto, quiere decir yo estoy concentrado, dando de mi corazón y diciéndole al Señor que es grande o que es fiel. Y como que lo estoy haciendo en espíritu, pero entendiendo lo que estoy haciendo, lo puedo hacer. Y decírselo y repetírselo. Si lo estoy haciendo realmente en espíritu, pero también en verdad, en conocimiento, sabiendo lo que estoy haciendo. Si estoy pensando en Cristo, en su salvación, en su poder transformador o en su misericordia, en su paciencia, en su consuelo, su sabiduría, su fortaleza, su paz. Cualquiera de nuestros coros habla de esas preciosas verdades o de nuestros himnos cuando lo estamos haciendo concentrados en eso. Y déjeme decirle, hermano, para los que nos gusten más los himnos, nos gusten más los coros, en cualquiera de los dos se puede adorar sabiendo lo que estoy haciendo sin saber lo que estoy haciendo. Y se lo dice una persona que creció la mayoría de su vida cantando himnos. Y es triste, pero muchos de los himnos estos, con la belleza y la profundidad de su contenido, ya la cantaba de carretilla. Ni sabía lo que estaba cantando. No le ponía mi mente o mi corazón a lo que estaba cantando, porque ya lo había cantado tantas veces. Eso me ocurrió a mí con los himnos y le puede ocurrir a cualquiera aún con los coros también de alabanza. Porque no se trata de que sea himno, que sea coro, se trata de hacerlo entendiendo lo que estoy haciendo. Poniéndole la mente y el corazón que lo estamos haciendo para Dios, pensando y haciendo lo que estaba haciendo. De nuestro corazón. Leí esta noticia que hace, relativamente poco tiempo, una joven ahí en California, montando bicicleta en medio de las montañas, fue atacada por un puma. Estos animales que no son tan grandes, pero son el león americano, ¿no? Se le tiró y ellos tienen ya la táctica de cómo matar a las presas, que es tirarle al cuello para matarle. Y los que han visto Discovery Channel y esas cosas saben, Animal Planet, que ellos saben cómo atacan los leones y todo eso. Y esta muchacha iba en bicicleta y el león se le tiró, el puma, para atacarle y se le tiró al cuello, pero lo que se cogió fue por la cara. Y menos mal que no estaba sola, había gente cerca, vieron y pudieron correr a sobrar al animal, y ella clamaba, clamé y grité dentro de la boca de aquel animal. Y lo único que pude decir fue, Jesucristo, sálvame. Ahora, yo sé que cuando cualquiera de nosotros está en dificultad, clama a Dios de corazón. Cuando la cosa se pone dura, cuando un hijo se enferma, cuando se pierde el trabajo, cuando pasan situaciones o el cuerpo y nos dicen, estás muy mal, clamamos a Dios. Y lo hacemos con mucho entendimiento de lo que estamos haciendo. Ahí no hay duda. Hermanos, ese espíritu, no hay que esperar que tener la boca del león, el puma, para gritar Jesucristo ya en la boca del león. Sino que en cada momento que alabamos su nombre, estar conscientes y reconocer nuestra necesidad, pero reconocer también que Dios precioso tenemos y alabarle por eso. Y exaltar su nombre por eso ya, y glorificar su nombre por eso. Esta mujer, después cambió la conversación y definitivamente esta mujer fue impactada por Jesucristo. Pero en este punto de la conversación, después que fue descubierto su pecado, de que estaba viviendo en adulterio, lo único que más le costó hacer, o que se le ocurrió hacer, ponerse a discutir de religión. Y en vez de analizar y reaccionar sobre su vida, como después sí lo hizo, cuando entendió el término del agua viva y que Jesucristo vino para salvar y todo eso, vino después, pero en medio de esta conversación va a lo formal. Hermanos, nosotros no vamos a ir a lo formal, nosotros vamos a ponernos a discutir de religión o de cómo lo hacía yo, cómo lo hacía mi abuelita, cómo lo hacía mi mamá. Lo importante se trata de adorar al Señor en espíritu y en verdad y arreglar nuestra vida para eso.
porque ella necesitaba arreglar su vida de pecado. Y claro que tenía solución. Confesar su pecado y aceptar a Cristo, Cristo transformaría su vida para siempre. Y adoraría entonces en espíritu y en verdad, teniendo conocimiento de Cristo. No importa que lo siguiera haciendo en Jerusalén. En Samaria. Cristo no le dijo, tiene que ir a Jerusalén. No se puso a discutir esas cosas. Le habló a ella del cambio del agua viva que podía transformar su vida y entenderlo para que pudiera adorarlo en conocimiento, en verdad, pero también en espíritu. Y la única manera de adorar a Dios en espíritu es cuando nuestro espíritu ha sido transformado en el poder de Cristo por la misericordia y por la gracia de Dios. Vamos a ver qué dice los versículos 23 al 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No dijo en Jerusalén, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, espíritu con mayúscula. Y los que le adoran en espíritu, espíritu con minúscula es nuestro espíritu, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que no se trata del lugar, no se trata de cómo lo hacemos, no se trata de la forma en que lo hagamos, se trata de que lo hagamos con entendimiento, en verdad, pero también en espíritu. Hermanos, ha llegado la hora, en el momento cuando hemos aceptado a Cristo y le hemos reconocido como nuestro Salvador, algo ha pasado en nosotros, hemos sido perdonados, nuestro espíritu está listo para adorarle en espíritu y en verdad. Esos son los adoradores que Jesús quiere. Son los adoradores que Dios quiere. Que lo hagamos en ese espíritu. Fíjense, hermanos, Dios es espíritu y nosotros tenemos espíritu. No es que seamos espíritu, es que tenemos espíritu. Tenemos alma, tenemos la parte intelectual, tenemos este cuerpo. Todo eso, todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, es impactado por el poder del Señor. Pero cuando eso ha sido impactado, hemos nacido de nuevo espiritualmente. Entonces, ese espíritu nacido de nuevo está capacitado para adorar a ese espíritu con mayúscula. Miren, el pecado nos ha manchado y nos ha separado de Dios. La santidad, pura, pura, pura y santa, santa, santa de Dios, no permite que alguien sucio venga a adorarle. Es necesario que haya una transformación, que haya un cambio. Que ese espíritu sea limpio, sea santificado. La única forma de que eso puede ser posible es cuando ese espíritu ha sido perdonado, los pecados han sido lavados, dice el Señor, en su sangre. No quiere decir que nos vamos a bañar con sangre o ningún rito extraño. Se trata de que la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario por mis pecados, yo acepte ese sacrificio. Dice el Padre que cuando alguien acepta lo que su Hijo hizo por nosotros, Él lo limpia, Él lo prepara, Él lo santifica. De manera que ahora nuestro espíritu tiene la capacidad, hermanos, de poder adorar a Dios en espíritu. ¿Se dan cuenta? No se trata solamente de nuestro deseo, se trata de que podamos hacerlo. El Señor Santo está ahí, nosotros estamos aquí manchados por nuestros pecados y el Señor dice, puedes adorarme en espíritu, mi espíritu en comunicación con tu espíritu, pero hace falta que algo ocurra en tu espíritu y es que sea lavado, sea limpio, sea transformado. Eso ocurre el día que ponemos la fe en Él. Dice el Señor que nos limpia de todo pecado, nos da una nueva vida espiritual. Y ahora estamos capacitados para adorar en espíritu
y en verdad. Amén, ¿me siguen? Ese es el mensaje, eso es lo que Él le está diciendo. No se trata de que sea aquí, no se trata de que sea allá, no se trata de que se haga de pie, que se haga sentado, que se haga con este instrumento o con aquel otro instrumento. Se trata de que lo hagas en espíritu y en verdad. Que tu espíritu haya sido transformado porque pusiste la fe en mí. Mi Padre te da limpieza, te prepara para acercarte. ¿Ustedes recuerdan cuando Cristo murió, qué pasó con el velo del templo? Se abrió en dos. ¿Qué significaba o qué pasaba en el lugar santísimo? ¿Quién estaba allí? La presencia de Dios, ¿verdad que sí? Nadie podía entrar allí. Pero ahora, ¿qué pasa cuando Cristo murió? Los que creen en Él, ¿podemos o no podemos entrar en la presencia de Dios? Sí podemos entrar en la presencia de Dios. Entramos en la presencia de Dios cuando alabamos su nombre y Él está con nosotros y Él nos ministra. Estamos en la presencia de Dios cuando estamos en el culto de adoración y el Señor nos ministra en su palabra. Estamos en la presencia del Señor cuando usted o yo solitos en nuestra casa o donde quiera que estemos, vamos al Padre en el nombre de su Hijo. Estamos en la presencia de Dios. Amén. Estamos en la presencia de Dios cuando oramos y le meditamos su palabra y esta palabra toca nuestra vida y Dios nos habla. Estamos en la presencia de Dios. Todo eso ha sido posible porque se rompió lo que nos separaba, que era nuestro pecado. ¿Cómo alguien se iba a atrever, hermanos? Vida de pecado como todos que somos pecadores, llegar y entrar al lugar santísimo. Es un sacrilegio. Dios es santo, como un hombre sucio iba a entrar al lugar santísimo. Pero ¿sabes qué, hermanos? Cada día en la presencia del lugar, en oración, en alabanza, en la palabra, entramos al lugar santísimo, porque Cristo rompió lo que nos separaba del Padre, con su muerte y resurrección en la cruz. ¿Por qué? Porque cuando confiamos y creemos en el Hijo, el Señor limpia nuestro pecado y ahora sí podemos entrar. Porque estamos perdonados. Dice el Señor que perdonó todos los pecados, no importa el tamaño que sean. No hay un pecado tan grande que Cristo no pueda perdonar, que Cristo no limpió en la sangre con su sangre en la cruz. No hay un pecado que Dios no pueda perdonar siempre y cuando seamos sinceros en pedir perdón. Amén. Quiere decir que en ese espíritu estamos preparados para hacerlo, en verdad, en la presencia de Dios, pero sobre todo en espíritu. Ya nuestro espíritu está ahí y podemos hacerlo de corazón. Miren, vuelvo a decir esto. Dios no se impresiona con los buenos músicos que podamos tener. Dios no se impresiona con la calidad. Dios se impresiona con los corazones sinceros que le alaban en espíritu y en verdad. Que lo hacemos lo mejor para Él y yo como pastor me siento tan orgulloso de los talentos que Dios ha dado a esta iglesia desde el punto de vista musical, que nos guían a la adoración. Pero hermanos, se trata de nosotros. Se trata de que realmente estemos en el espíritu correcto, que lo estemos haciendo con nuestro entendimiento para Él, que lo hagamos sincera y llanamente sabiendo lo que hacemos y reconociendo lo que hacemos que es para Él. Y al final de todo, sin perder de vista todo el propósito de todo lo que hagamos es para adorar su nombre. Si queremos tener un edificio nuevo porque lo necesitamos, es para alabar su nombre. Si queremos llenar este templo que no quepan y tengamos que tener 2 cultos, es para alabar su nombre. Si queremos ganar a personas para Cristo, no es para que vengan a esta iglesia, es para glorificar su nombre. Todo lo que hagamos, hermanos, piense en cualquier cosa que usted quiera hacer. Sea de trabajar en la escuela bíblica de vacaciones, hasta ser maestro de escuela dominical o hasta salir a repartir tratados. Cualquier cosa que hagamos,
en nuestra mente y en nuestro corazón el propósito tiene que ser glorificar el nombre de Dios. Y como que Él es lo más importante, lo que yo tenga que cambiar, o la forma en que lo vaya a hacer, o las cosas, eso es totalmente secundario. Lo principal es la razón por la cual lo hacemos, y que esta razón sea del Señor. Tuve una noticia en Milán, Italia. Iba un desfile por la calle de un circo que iba a tener una función. Iban todos los payasos, los magos, todo el mundo para buscar clientes, ¿no? Para llamar la atención en la ciudad. Y como pasan en los circos, habían como 3 o 4 elefantes. Uno atrás del otro, con la trompa, cogen la colita del que va detrás. Y ahí iban todos por la calle. Claro, con sus guardias y todo alrededor para evitar algún problema. Pero dice que de pronto pasaron por una iglesia de esta inmensa, que tiene las puertas de esa inmensa, y de pronto un elefante se salió. Y entró en el templo. Esto es verídico, esto no es mentira. Dice la noticia que entró al templo, sonó y hizo... Me imagino que si había alguien ahí se había quedado erizado, ¿no? Pero ahí y siguió. Y dije, oye, ese elefante quería alabar al Señor. ¿Creen ustedes eso? Déjame decirle, yo no creo que un animal tenga espíritu. Y yo creo que cuando el Señor quiere vernos aquí, no quiere que lo veamos mecánicamente, como si fuéramos animales o elefantes, que lo hace siempre todo igual, como rutina. El Señor no quiere eso. Yo no creo que hubo nada en el corazón de Cristo, porque aquel elefante se asomó y metió un chillillo allí. No quiero decir que todos nosotros seamos como elefantes, que vengamos aquí a hacer las cosas externamente, sin pensar lo que estamos haciendo, o emotivamente nada más. Eso al Señor no le interesa. El Señor quiere que lo hagamos de verdad en espíritu y en verdad para Él, sabiendo lo que estamos haciendo, poniéndolo a Él en alto, poniéndolo a Él primero. Claro que lo sentimos porque estamos pensando en lo grande que es nuestro Dios, en lo maravilloso que es nuestro Dios, y hacerlo para Él. Pero es que todo debe ser así, para Él. Todo, en todo, la gloria del Señor debe estar como prioridad, pero sobre todo, hermanos, en la alabanza, en la oración, para lo cual estamos aquí. Hermanos, necesitamos hacerlo en espíritu y en verdad. Por eso, cada vez más, nuestro espíritu tiene que humildemente buscar la dirección de Dios, alimentarnos espiritualmente para alabar mejor. Para alabar mejor se trata de algo espiritual. Para alabarle con algo que a Dios le agrade y Dios sea complacido con nuestra alabanza, nuestro espíritu tiene que estar más cerca de Él. ¿Cómo se logra eso? Bueno, para aquellos que aún no han confesado sus pecados, déjenme decirle, I'm sorry, tengo que decírselo. Si usted no ha confesado a Jesucristo y sus pecados no están limpios, su alabanza, bueno, usted no alaba, usted puede cantar. Pero yo le garantizo que eso no va a salir más del techo de esta pared. Aunque sea un barítono, aunque sea tenor, aunque sea graduado de la mejor escuela de música del mundo. Si su espíritu no ha sido transformado en el poder de Jesucristo, usted no está capacitado para alabar, porque no lo puede hacer en espíritu y en verdad. Ahora, todos aquellos que alguna vez aceptamos a Jesucristo, que sí podemos hacerlo en espíritu porque nuestros pecados han sido ya perdonados, nos corresponde humildemente cada día de nuestra vida, no solamente en la oración, en la meditación de su palabra, pero también en la práctica cristiana. La práctica cristiana no es cumplir una religión. La práctica cristiana es amar al semejante, ocuparnos de ellos, preocuparnos de ellos, hacer algo por ellos en el nombre de Cristo. Y cuando estamos practicando la vida cristiana, nuestro espíritu está entonándose, está preparando sus cuerdas vocales para el domingo venir a alabar al Señor en espíritu y en verdad. Porque es en espíritu, mi hermano, que a Él le gusta que sus adoradores le adoren. Padre Santo, Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, porque tu palabra
tiene la verdad, tu palabra es la verdad. Cristo es la verdad. Cristo es el agua que salta para la vida eterna. Él es el pan de vida. Y a través de Él, Señor, nuestro espíritu, ya reconciliado contigo, te alaba. Nuestra mente, nuestra alma transformada, te alaba. Nuestros labios, nuestro corazón, sabiendo lo que estamos haciendo, te alaba. Ayúdanos, Señor, a alabarte así siempre, a adorarte como tú mereces. Desde que entramos a este templo, o desde que entramos en nuestro trabajo, o en nuestra escuela, o a nuestra casa, alabarte y adorarte según el trato a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, cuidando nuestro cuerpo, no dándolo al pecado, cuidando nuestra mente, no dándolo al pecado ni nuestros ojos. Así, Señor, nos preparamos para adorarte como te agrada, en espíritu y en verdad. Que ese sea el objetivo por el cual venimos a la iglesia, el objetivo por el cual cantamos, el objetivo por el cual ofrendamos, adorarte, poner en alto tu nombre en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.